cometamos el mismo error de la vez anterior. Entonces, bueno, el tema que vamos a ver hoy, tenemos solamente 7 participantes, realmente muy poco, ¿no? Vamos a cerrar la cámara y vamos a agrandar toda la pantalla. Bueno, el tema que vamos a ver hoy en la tarde es un tema eh, que hay veces nosotros no le damos mucha importancia porque decimos que es una enfermedad poco frecuente, pero tengo que decirle que no es tan infrecuente. Cuando yo recién llegué de especializarme, veía, bueno, empecé haciendo unos, creo casi 2 años en el Hospital Verdi Ceballos, y en ese hospital se veía más frecuentemente enfermedades infecciosas, ¿no? Y dentro de esto, la micosis. Luego empecé a trabajar en Solca, ya tengo 25 años trabajando en Solca, y, y casi 25 años, nos faltan unos meses. Y resulta que aquí veo, en esta institución, en Solca, veo o se ve bastante con un poco más de frecuencia, pero la micosis en pacientes inmunodeprimidos. Como ustedes saben que Solca es un paciente oncológico, ¿no? Entonces vemos frecuentemente aspergilosis, candidiasis, ese dos tipos de hongo. También vemos criptococosis, pero rara vez vemos paracoccidioidomicosis, rara vez vemos blastomicosis. Los hongos más frecuentemente que vemos, le repito, aspergilosis, candidiasis sobre todo, y criptococosis, y hay una que otra variedad de hongo, pero son los más frecuentes, ¿no? Hoy día vamos a hacerle un repaso a cada una de estas y vamos a empezar diciendo que es un grupo, o la micosis pertenece a un grupo de enfermedades infecciosas por hongo, eh, y que puede, bueno, vamos a hablar de la parte pulmonar, porque le voy a decir que en otros países, y si ustedes se ponen a leer medicina interna, si leen un texto de dermatología, ven que estas enfermedades micóticas, hay un gran porcentaje de estas enfermedades que más frecuentemente se la ven en la piel. Es así que, por ejemplo, hay ciertos hongos que afectan muchos de ellos las uñas, la piel, los pliegues interdigitales y sobre todo en la cavidad, en la mucosa oral. Aquí vamos a ver frecuentemente en la mucosa oral por histoplasmosis, blastomicosis, incluso candidiasis. Yo creo que a todos nosotros en un momento dado nos ha salido unas úlceras aftas en la cavidad oral, son producidas por un hongo de la variedad de Cándida. Entonces, nos toca a nosotros estudiar la parte pulmonar, parte respiratoria, y vamos a empezar diciendo que en los pulmones la vía o la micosis pulmonar la hemos dividido en dos grandes grupos, ¿no? La micosis pulmonar cuando el hongo ingresa por la vía aérea directamente hacia los alveolos, a través de los bronquios, llega a los alveolos, bronquiolos terminales y alveolos, y y en segundo lugar aquella que llega por vía secundaria, vía hemática, vía linfática, ¿no? La incidencia, bueno, casi siempre en grupos de riesgo, es decir, pacientes inmunodeprimidos. Pacientes inmunodeprimidos no solamente vamos a decirlo, son los pacientes con enfermedades oncológicas. Pacientes inmunodeprimidos son aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad generalizada, por ejemplo, los pacientes con VIH, VIH-Sida, los pacientes con algún tipo de enfermedad en otro organismo que no precisamente sean enfermedades
oncológicas, por ejemplo, aquellos pacientes diabéticos, diabéticos y aquellos pacientes diabéticos tipo 1, aquellos que tienen que eh, eh, estarse administrando día a día la insulina para poder suplir pues la deficiencia de esta gran enzima pues a nivel del páncreas. Como les había dicho anteriormente, la candidiasis y la criptococosis, y aquí falta una que, bueno, falta otra que es la aspergilosis, pero también tenemos otros tipos de hongos como la histoplasma, que no es tan infrecuente, para coccidiomicosis, blastomicosis, eh, eh, como les decía anteriormente, ¿no? Así tenemos el aspergilosis. La aspergilosis es una enfermedad bastante micótica, bastante frecuente y existen varios tipos. Bueno, el agente principal causante es el aspergillus fumigato, pero tenemos el Flavus, el Níger, Terraes, hay otros llamados Viridan, y bueno, hay una que otra más todavía que en este momento se me pasan por alto, pero les digo que el principal agente causante es el aspergillus el fumigato, ¿no? Es una de las causas principales de mortalidad y morbilidad en los pacientes inmunodeprimidos, como le decía anteriormente. Hay que sospecharla en el diagnóstico clínico y luego investigarla, investigarla y hacer el diagnóstico, ¿no? Hay diferentes tipos de aspergilos en el organismo. La, una que se parece mucho al asma, que es la alveolitis alérgica extrínseca, o broncopulmonar alérgica, hay otras que es la aspergilosis invasiva, hay otras llamado micetoma que invade determinadas cavidades que hay que se forman en los pulmones, ¿no? Hay veces pacientes que fuman mucho, bronquiectasis, pacientes que han tenido otras enfermedades como la tuberculosis, o hay veces alguna otra enfermedad, por ejemplo, un infarto pulmonar, o pacientes que tienen algún cavidad desde temprana edad, por ejemplo, la infección por bacterias, bacterias como el estafilococo en los niños, y que quedó una cavidad ahí que posteriormente se llena de uno de estos órganos que le digo, una es, es un hongo oblicuo en todo el mundo. El microorganismo aparece en el suelo, bueno, aparece siempre en zonas un poco, el, o el habitáculo, ¿sabes? Pues, el suelo un poco húmedo, donde hay materia de descomposición orgánica, como las heces de, de ciertos animales, eh, y bueno, ahí hay desechos de descomposición, no solamente eh, de, de desechos o excrementos animales, sino eh, donde hay descomposición de desechos vegetales, entonces ahí tiende a desarrollar, y hay poco de humedad, ahí tiende a desarrollarse este hongo. Entonces, pero los pacientes inmunodeprimidos pues están presentes en los hospitales cerrados. Los pacientes en riesgo son aquellos sometidos a trasplantes. Miren esto, para que vean ustedes que es un hongo que está en el ambiente. Pacientes sometidos a trasplante de órganos, hígado, pulmón, corazón, etcétera. Pacientes con neoplasias malignas, o pacientes que reciben corticoides por diversas causas. Los pacientes con fibrosis pulmonar que tienen que estar en fase final de tomar o están ingiriendo corticoides en forma permanente, ¿no? O alguna enfermedad que cause inmunodepresión, o enfermedades oncológicas, no precisamente enfermedades oncológicas, sino, por ejemplo, las enfermedades del tejido conectivo, las neumopatías crónicas, el paciente VIH, enfermedad granulomatosa crónica, como Wegener, por ejemplo, granulomatosis de Wegener, que ya la vimos en clase de atrás, y otras enfermedades que causan inmunodepresión, ¿no? Bueno, aquí tenemos la incidencia de mortalidad en aspergilosis en pacientes que sufren trasplante, pacientes con un trasplante de pulmón, hígado, corazón, riñón, como les decía anteriormente, trasplante de células madres halogénicas, bueno, y el rango, la media y la mortalidad, ¿no? Mortalidad del 76%. Ustedes pueden darse cuenta que la mayor mortalidad
está en los pacientes que reciben trasplante hepático, ¿no? Como le había dicho anteriormente, el aspergillus fumigato es más frecuente, pero hay el flavo, el terreus, el níger. Bueno, cuando la inmunodepresión es más prolongada e intensa, la lista de especies infrecuentes, una infección y que produce una infección invasiva aumenta, ¿no? Bueno, aquí hay uno que otro, la incidencia un poquito de aspergillus fumigato, flavo, níger, terreus. Aquí están las formas de cultivo, cómo se presentan en la caja esta de Petri. Este, la coloración que toman en estos medios de cultivo. Ustedes pueden apreciar ahí. La alveolitis alérgica extrínseca, también, como les había dicho anteriormente, los pacientes que trabajan en estos medios donde hay abundantes estéricos, como eh, los criaderos de aves, incluso hay autores que lo llaman pulmón de granjero. Pulmón de granjero hace alusión el desarrollo de un tipo de asma. Digo así, un tipo de asma, porque realmente aparece toda la sintomatología de asma en los pacientes, esta gente que trabaja, o en algunos, ¿no? Que trabajan en las granjas, y usted sabe que estos honguitos se desarrollan tanto en el estiércol de los animales como también en el producto alimenticio, cuando le dan de comer a estos productos a base de balanceados, que lo hacen, como ustedes saben, del pescado, que lo mezclan con maíz y otras sustancias. Para ahí se desarrolla bastante frecuente este honguito, y sobre todo cuando estos alimentos no los tienen en un buen eh, lugar seco, libre de humedad. Mientras más humedad tenga, mayor la posibilidad de que se desarrolle este tipo de hongos. No solamente el aspergillus, sino que, como vamos a ver más adelante, otro tipo de hongo llamado el mucor, o pertenece al grupo de los mucormicos. Los pacientes asmáticos, como les decía anteriormente, los pacientes con bronquiectasia, pacientes con hiperreactividad cutánea inmediata frente al aspergillus, bueno, son pacientes para catalogar a un paciente con que le decía anteriormente, pulmón de granjero, o alveolitis alérgica extrínseca, o broncopulmonar alérgica, como dice aquí, son pacientes que deben tener toda la sintomatología de asma. Deben tener bronquiectasia. ¿Por qué? Porque tanto tiempo que tienen estos eh, este, eh, que se forman las bronquiectasias, ¿no? Causa infección en los bronquios, y lógicamente con el tiempo va causando las bronquiectasias, y de esta manera, pues ahí en esas erosiones de los bronquios, ahí se desarrolla, pues, o se va a reproducir. También hay reactividad cutánea a la reacción cutánea inmediata frente al aspergillus. Siempre se va a encontrar concentrado de la IgE elevada, elevación de la IgE sérica, infiltrado fugaz en la radiografía o TAC de tórax. Cada vez se utiliza más la TAC de tórax, ¿no? En vez de la radiografía, que, como ya le había dicho anteriormente, en los centros de especialidad cada vez se utiliza más la TAC de tórax. Los anticuerpos séricos precipitantes frente al aspergillus fumigato. Y también hay dos cosas: eosinofilia periférica, y hay también eosinofilia en el lavado bronquial, ¿no? El tratamiento se orienta a reducir los síntomas asmáticos, ¿no? Son pacientes que ustedes, bueno, no es tan difícil hacer diagnóstico clínico, porque el paciente ingresa a su lugar de trabajo, y a las granjas, por ejemplo, a estas donde se almacenan estos hilos y la materia fecal de las aves, y resulta que el paciente empieza con los síntomas, sale de su trabajo en las tardes, cuando terminó su horario laboral, desaparecen los síntomas o mejoran los síntomas. Otra cosa, que usted la administra
bueno, hace el tratamiento, esto tiene una respuesta espectacular a los corticoides inhalados. Los pacientes tienen una respuesta excelente a los corticoides y, y bueno, esto es característico de estos pacientes. Y como vamos a ver ya mismo, hay, eh, tienen una respuesta excelente a los beta 2, no solamente a los beta 2, sino a los corticoides. Vamos a hacer una pausa de 30 segundos, un momento, que alguien llegó aquí a preguntarme algo. Doctor, disculpe, parece que tiene apagado el micrófono. Puchica, oiga, lo encendí y se volvió a apagar. Ese que se presionó 2 veces. Bueno, Sí, gracias. es que usted Cuando no, vea algo no, así, me avisa. ¿Eh? Cuando algo se es que una normal. sí, Sí, está es bien. que nos Muchas había gracias por avisar. pedido mi número. Ya, está bien. Déjenme regresar entonces. Vamos a regresar. Ah, ya. Aquí estamos, ¿no? Le decía que otra forma de presentación el micetoma. Micetoma, que es, aquí está, aquí está, es una masa o un gran nódulo o una masa usted puede, en esta cavidad. Lógicamente que esta cavidad está ocupada más o menos que es el 80-70%. Este es un gran, mucha gente va a ver que no sabe, dice, entonces el paciente tiene un tumor ahí. No es un tumor, es una bola fúngica o una bola de hongo. Entonces, para hacer diagnóstico hay que hacer una broncoscopía y hacer un lavado bronquial. A no ser que a alguien se le ocurra por ahí este,
hacerle o introducirle una aguja, como está en la flecha aquí está la flecha, introducir una aguja, un catéter de TrueCore y pasa directamente a la cavidad bajo control tomográfico o ecográfico y le hace un lavado, le instila la solución fisiológica y lo aspira, o incluso puede aspirar parte del material, ¿no? Se hace un cultivo del esputo para detección del hongo. Se hacen las tinciones especiales y de esta manera se logra detectar el hongo, el aspergilo, ¿no? También hay técnicas de precipitina, detección de anticuerpos contra el aspergillus. Bueno, hay diferentes. La tomografía computada, aquí tenemos una radiografía de una estándar de tórax que vemos aquí, una cavidad no se ve bien, pero en la imagen que le mostraba anteriormente veíamos una TAC. Es por eso que le digo que aquí está. Una TAC, cada vez la TAC va desplazando las radiografías de tórax y se logra imágenes más nítidas, más elocuentes y por supuesto tenemos diagnósticos más precisos. Aquí, como dice abajo, eso es lo que trata de decir, aquí abajo la tomografía computada. Y esta es otra forma de presentación, no precisamente tumoral, ¿no? O pseudotumoral, sería muy cetoma, ¿no? Esta es otra forma que siempre estos hongos, como vamos a ver la mayoría de ellos, siempre se parecen a la tuberculosis, de tal manera que tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con la tuberculosis pulmonar. Recuerda, tuberculosis pulmonar, histoplasmosis y alguna de estas micosis, la blastomicosis sudamericana y también con el cáncer de pulmón. No se olviden esto. Entonces, siempre estas micosis la podemos hacer diagnóstico o la tenemos que hacer diagnóstico con estas enfermedades. También tenemos otra forma de presentación que es la aspergilosis pulmonar invasiva. Sobre todo se presenta en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Sí, para presentarse siempre debe ser una enfermedad, no precisamente enfermedades oncológicas. Si un paciente tiene, por ejemplo, una enfermedad del tejido conjuntivo que está tomando por ahí metotrexato, está tomando colchicina, está tomando corticoides, lógicamente es un paciente predispuesto, ¿no? Es un paciente con VIH, con SIDA, ¿no? Es también, y las pacientes con diabéticos crónicos, pero esos diabéticos, pero que a veces son mal controlados, no se controla porque ya se hostigan de su enfermedad y hay muchos pacientes que realmente se despreocupan de enfermedad. Y yo conozco diabéticos, oiga, que le parece, son pacientes dependientes de insulina. Y no, pues dice, yo recuerdo una señora, porque la veí, yo veía la parte respiratoria, y la señora me decía, no, pues yo tanto que he trabajado, yo quiero, mi padre se tomaba en el almuerzo un vaso de lo que conocen, gaseosa, cola, como decíamos. Bueno, en otros países no se dice cola, se dice gaseosa, ¿no? Nosotros tenemos esta costumbre de decir cola, pero en otros países decir cola es una mala palabra, ¿no? Bueno, entonces la aspergilosis pulmonar invasiva es una enfermedad que se presenta en pacientes predispuestos, ¿no? Hay otra forma de presentarse en forma de parches, como se ven aquí en esta imagen, esta sí radiográfica. Ustedes ven acá un infiltrado difuso en ambos campos pulmonares. Es una diseminación broncógena. Así como hablamos de diseminación broncógena en un momento dado de la tuberculosis, aquí también puede hacer esta diseminación broncógena. En ambos casos, ustedes ven que parecen parches difusos, irregulares, de bordes imprecisos, ¿ah? En ambos campos pulmonares, son procesos infecciosos extensos y causan una tos persistente, una dificultad para respirar y múltiples infiltrados en la radiografía de tórax o en la tomografía de tórax computarizada, como dice en la parte baja de este slide, ¿no? Para el tratamiento antifúngico, tenemos que decir al menos el 40% de los pacientes con mortalidad casi el 60% se administra. Bueno, algunos de estos antimicóticos de los que les he hablado, bueno, no, creo que no les he hablado todavía, ¿no? El itraconazol, el boriconazol, en caso de las formas invasivas, tenemos que utilizar a veces la anfotericina B, como vamos a ver para algunas micosis, ¿no? En este caso, los antimicóticos que utilizamos es el boriconazol, que lo podemos utilizar pues por vía endovenosa. También tenemos pues, otros antimicóticos como el itraconazol, que les decía anteriormente. También hay la caspofungina,
como ustedes ven aquí. Y ahora que el tratamiento es crónico, no es cosa de un día para otro, en 4 a 10 días, perdón, no en 4, de 8 a 10 días o 12 días, como en el caso de los procesos infecciosos bronconeumónicos, ¿no? Aquí no, en este caso tenemos que utilizar varios meses de tratamiento en este tipo de patología. Y en el caso del paciente con el pulmón de granjero o alveolitis alérgica extrínseca, o broncopulmonar alérgica, como decía anteriormente, el paciente, una de las cosas que hay que recomendarle al paciente es que tiene que cambiar de trabajo, ¿no? Porque de lo contrario nunca se va a mejorar. Esta es otra forma, mire esta forma, aquí lo que hay es una tráquea, mire, este es tubo endotraqueal, mire cómo está invadiendo este tejido de granulación y aquí hay el hongo. Esta no solamente se ve, mire, esta es la parte de abajo, esta imagen abajo, como se ve en un tejido necrótico, no solamente se ve en las periosis, también en otro tipo de micosis también. Como les decía anteriormente, muchas de estas micosis dan sintomatología bastante parecida. A mí me tocó ver una paciente como esta hace unos meses también en Solca, pero el agente causal era el histoplasma, la histoplasmosis, ¿no? Bueno, vamos a continuar. En los pacientes inmunodeprimidos, la afección de aspergilo de los senos también es frecuente. No nos olvidemos de una enfermedad llamada síndrome de Cartagener, que se caracteriza por bronquiectasia, situs inverso y afección también de los senos paranasales. Eh, Son pacientes con alteración genética, también puede haber eh, alteración de la... Usted sabe que el tejido de los bronquios es el cilíndrico ciliado y hay veces hay disistesia ciliar, es decir, dificultad para evacuar la mucosidad en los bronquios. Usted sabe que la función del epitelio cilíndrico ciliado es de extraer la mucosidad que se produce en la parte baja de los bronquios y sacarla y llevarla a la boca, a la orofaringe, y nosotros la tragamos. Eso que acabo de hacer, tragar la saliva o la mucosidad en forma a veces involuntaria. ¿Y qué pasa? Esa mucosidad nos va a ayudar a la digestión, ¿no? Estos son los procesos fisiológicos normales. Entonces, en estos pacientes hay estos pacientes con este tipo de afección infecciosa por aspergillus, se retiene esa secreción y va causando erosión de los bronquios y causa lo que se conoce con el nombre de bronquiectasia. A veces el tratamiento suele ser un poco difícil, especialmente las pacientes que tienen algún tipo de por ejemplo, vamos a hablar del paciente con una bola fúngica y que, bueno, para hacer un procedimiento invasivo siempre debemos hacer una espirometría. ¿eh? En muchos procesos, bueno, no en muchos, sino muchos procedimientos, bueno, sí, procedimientos invasivos, extrapulmonar, siempre se tiene que evaluar al paciente mediante una función respiratoria, es decir, mediante una espirometría, para ver si el paciente va a tolerar o no la cirugía. Y no se diga en las cirugías pulmonares o en las intervenciones pulmonares, para hacer una broncoscopía, primero debemos hacer una espirometría. Si vamos a hacer una punción transtraqueal perdón, una transtorácica, debemos hacer una espirometría. ¿Por qué? Porque si vamos a introducir una aguja por la pared del tórax, siempre tenemos un riesgo, entre 10 y 25% de los casos puede causar neumotórax. Entonces tenemos que estar preparados si el paciente va a tolerar o no, pues en caso de que se produzca este accidente, ¿no? Si el paciente al realizar la punción se presenta el neumotórax, con el pulmón contralateral puede suplir esa deficiencia o no. Si el riesgo es mucho, entonces es preferible no hacerlo. También cuando se va a hacer la cirugía torácica, eso nos va a decir una espirometría si podemos sacar un lóbulo, un segmento o todo un pulmón. Bueno, la espirometría es fundamental en todo procedimiento invasivo del vía respiratoria, incluso en la cirugía pulmonar o extrapulmonar, ¿no? Bueno, el aspergillus puede llegar a producir también onicomicosis, esas son las micosis que le decía anteriormente. Otomicosis quiere decir micosis en los oídos, onicomicosis en las uñas, ¿no? Queratitis, aspergilosis cerebral,
osteomielitis, infección cutánea, como les decía anteriormente, ¿no? Para cada uno de estos existe un tratamiento un poco diferente, ¿no? La criptococosis es otra de las micosis. Yo le decía que es un poquito... ¿Me decía algo? ¿Aló? Profe, una pregunta. Dígame. Es que tuve tuve problemas con el internet. ¿A qué se refiere cuando dice el pulmón de granjero? ¿Por qué se le llama así? Es que tuve problemas con el internet y no alcancé a escuchar esa parte. Ya, mire, cuando hablamos de alveolitis alérgica extrínseca, cuando hablamos de alveolitis broncopulmonar alérgica, cuando hablamos del pulmón de granjero, es lo mismo. Es como que si tú te llames Ana María Patricia y yo en un momento te diga Ana y después te diga María y después te diga Patricia, ¿me entendiste? Ya. Es lo mismo, es la misma enfermedad. Es un tipo de presentación de micosis pulmonar. ¿Me entendió ahora? Doctor, gracias. Ya. La criptococosis es otro tipo de hongo producido por el Cryptococcus neoformans, es el más frecuente causante de este tipo de micosis y este está presente en los estiércoles de determinadas aves, sobre todo las aves, aves de corral. Mire, en determinados países no desean tener palomitas en la calle por esto, porque justamente el lugar donde están los estiércoles de las palomitas, ahí es donde frecuentemente se desarrolla, se reproduce este honguito. Y hay mucha gente, especialmente personas que les gusta las aves, van y le dan de comer sin saber que estas aves eh, llevan consigo pues este hongo y se infecta y es un hongo no tan fácil de erradicar, es un hongo bastante difícil de erradicar, especialmente la criptococosis pulmonar, ¿no? Especialmente las personas de la tercera, cuarta edad que tienen alguna enfermedad, han sido gran fumador, esto es gran enfermedad debilitante, insuficiencia cardíaca, o diabético, se desarrolla este hongo, incluso hay veces hacen la meningitis por criptococo, ¿no? Esto hay que siempre tener frecuente. Es un hongo, como le decía, que se lo hemos visto se lo detecta bastante en pacientes inmunodeprimidos y Solca es una institución donde se lo ve con bastante frecuencia, ¿no? El paciente con VIH también. La mayoría de la población adquiere anticuerpos contra criptococo en la infancia, pero los pacientes no muestran muchos síntomas. Es un hongo que realmente está como un saprófito de la vía respiratoria, como vamos a ver un poquito más adelante, no solamente el criptococcus, algunos hongos, y también, bueno, el que más frecuentemente se lo evidencia en la vía respiratoria es la Candida albicans, como vamos a ver más. Pero también el paciente con VIH, todo el sistema linfoproliferativo, sarcoidosis, tratamiento con corticoides, etcétera, ¿no? Paciente, bueno, la criptococo aparece mayor para las personas nacidas en África. Realmente no sabemos por qué, pero realmente en ese continente es donde muchos de estos hongos se lo observa con más frecuencia, especialmente el criptococo, ¿no? Les decía anteriormente que en los suelos contaminados con heces de aves, la transmisión se hace por inhalación al respirar el polvo con las esporas de hongo. Llegan a los alvéolos y se produce aquí, se encadena el proceso inflamatorio, antígeno, anticuerpo, y aparecen las lesiones estas parecidas a lo que le hablaba en una clase anterior, hablar de tuberculosis, de los complejos de Gone, bueno, aparece la lesión inflamatoria, granulomatosa, y luego aparecen estos nódulos que hay veces nos hacen sospechar en esta enfermedad, especialmente pacientes que tienen las características que ya les decía anteriormente, ¿no? Las manifestaciones clínicas depende de la forma de presentación. Cuando es a nivel pulmonar, lo que hay es una tos persistente e irritativa. Si aparece en el sistema nervioso central, lógicamente la sintomatología neurológica
es prevalente, ¿no? Le digo esto porque en los pacientes con enfermedades inmunodeprimidas, pacientes VIH, pacientes con enfermedades oncológicas, a veces hacen su aparición en el sistema nervioso central y dan sintomatología en ese órgano que aparece, ¿no? A veces puede haber infección asintomática. Por otro lado, los pacientes pueden debutar con síntomas agudos, fiebre, dolor torácico, a veces puede haber expectoración amarillenta, a veces dolor de punta de costado, a veces hay derrame pleural, ¿no? Se ha visto derrame pleural producido también por este tipo de hongos. La radiografía, miren, ustedes pueden ver, aquí tengo una radiografía, esta la saqué de un libro, ustedes pueden ver ahí, porque me pareció muy interesante estas libras. Para los que estén interesados, está en Fraser y Paré, ¿no? Es un texto de enfermedades del tórax en Fraser y Paré. Hay diferentes formas de presentación, ¿no? Mira acá, esta forma algodonosa, media nubosa, en la parte baja de la mitad inferior de su pulmón derecho, y esta otra forma acá que se presenta en forma de consolidación en el pulmón izquierdo. Este es el segmento lateral de la língula que está en el pulmón izquierdo, ¿no? Y también en la parte inferior del pulmón derecho que corresponde al lóbulo medio, ¿no? El paciente con SIDA tiene una forma diversa de presentación. ¿Por qué? Porque son pacientes con su sistema inmunológico deficiente, y no se diga aquellos pacientes que tienen el recuento de linfocitos T por debajo de 400, por debajo de 200. Cuando se presenta a veces la sintomatología es cuando el paciente está con una diseminación generalizada, tos persistente, derrame pleural, disnea, taquipnea, palidez generalizada, fiebre, malestar, a veces fiebre, a veces lo que hay es dolor de punta de costado torácico, bueno, hay pérdida del apetito o disminución del apetito. Bueno, son muchos los síntomas que se presentan. Pero en los pacientes inmunodeprimidos con pacientes con VIH, hay veces, bueno, no están ahí veces, vamos aquí a lo que dice, que más del 90% de los pacientes son asintomáticos. ¿Ya? Entonces, cuando te dan síntomas es porque realmente te dice que la cosa está grave. Bueno, los criptococos del sistema nervioso central se presenta sintomatología de meningitis, bueno, sí, infección o invasión a las meninges, y te va a dar sintomatología de la meninge, que cefalea, fiebre, parálisis pares craneales, letargo, somnolencia, el paciente somnoliento, y a veces te dan síntomas ¿cómo se llama esta cosa? Cuando hay ventración, cuando hay de hipertensión endocraniana. Entonces el paciente puede perder conocimiento. Si no lo actúas inmediatamente administrando la medicación adecuada con corticoides y antimicóticos, el paciente puede morir, ¿no? Lo bueno es que estos pacientes tienen una respuesta muy buena cuando administra corticoides, especialmente la dexametasona, que usted dice, haga altas dosis y lógicamente tiene que usar el antimicótico adecuado también para este caso. Bueno, para el diagnóstico clínico, segundo procedimiento, mezclar junto la tinta china de los fluidos, donde pensamos que podemos hacer el diagnóstico. Podemos hacer el examen de Puto, un lavado bronquial previo a la espirometría, o podemos hacer a veces una punción de la columna, hacer una extracción de líquido el líquido se obtiene aquí del líquido cefalorraquídeo de la columna vertebral. Y bueno, se centrifuga, se saca el líquido, se centrifuga y se hace el centrifugado, le hace el directo y como dice aquí, tinción con tinta china, y eso se lo manda a cultivar y obtienes el diagnóstico. ¿Okay? Con el directo es suficiente y obtienes el diagnóstico y empieza el tratamiento en forma inmediata. En los casos graves, lógicamente tienes que usar anfotericina a veces, no hay duda, ¿no? Paciente con
Con casos graves, pues tienes que utilizar corticoides, tienes que usar anfotericina B. Aquí está, es una dosis baja, de 0,7 miligramos por kilo de peso día. Podemos utilizar hasta 1 a 1,5 miligramos por kilo de peso día. El problema de esto es que siempre tenemos que tener en cuenta la función renal, función hepática con este antimicótico que es la anfotericina B. Es muy bueno, hay una respuesta muy buena. O podemos empezar con anfotericina B y después continuar con fluconazol, que es menos tóxico, pero bueno, hay que tener siempre presente los efectos colaterales de estos antimicóticos. Y la histoplasmosis, como le decía anteriormente, siempre tenemos que pensar que la histoplasmosis es una enfermedad un hongo que se desarrolla en zonas húmedas y también donde hay estiércol. En este caso es frecuente en las cuevas donde hay deyecciones de murciélago. Es muy frecuente, sobre todo en los países del norte, como Estados Unidos, donde en esta zona, lo que ahí le decía el texto de esta enfermedad infecciosa de Mander, y también estuve revisando en la medicina interna, que en Estados Unidos lo tienen mucho en todo este lugar. Hay un estado que se llama Colorado, en todo este gran canal que se llama Colorado, tienen bastantes pacientes con este tipo de micosis, ¿no? El principal agente causal es Histoplasma capsulatum, es un hongo habitante del suelo que se ha aislado en muchas regiones del mundo y suele asociarse a las valles fluviales. Las cuevas, zonas húmedas, calientes o cálidas, templadas, como dice, porque en un lugar de la literatura, ¿no? Aquí ustedes ven en este slide, vean las palomitas que está encima de la cabecita de este niño, y esta gran cantidad de insectos acá, y acá en murciélago, en cuevas donde hay murciélagos, y también en lugares húmedos donde hay movimiento de tierra, como en este caso esta maquinaria que está moviendo la tierra. Entonces estos pacientes tienen que andar, los habitantes tienen que andar siempre hay unos cubrebocas bien grandes para evitar infectarse por este hongo, ¿no? Bueno, más o menos la fisiopatología o la etiología, como dice aquí, una vez depositados los conidios en los alvéolos, se inicia todo el proceso inflamatorio. Es una de trabajación de neutrófilos morfonucleares, macrófagos, y se va a formar aquí los granulomas, igual que los procesos que hemos hablado anteriormente, ¿no? Hay diferentes formas de presentación. Hay diferentes formas de presentación. Hay una forma neumónica y una forma diseminada. Y el cuadro clínico, la gran mayoría de las infecciones primarias, mayores del 90%, pasan desapercibidas desde el punto de vista médico. Lo más frecuente es que sean asintomáticos y que originen un cuadro gripal leve. Pero bueno, no siempre son asintomáticos, hay veces frecuentemente, moderadamente frecuente, a pesar de que aquí dice que las infecciones primarias, el 90% son asintomáticas. Bueno, tenemos 5 minutos más, como dice aquí, para terminar lo que vamos a decir. Y la sintomatología se observa en pacientes en grupos inmunodeprimidos, aquellos que enferman. En la mayoría de los pacientes manifiestan síntomas hacia el día 14. Los más destacados son la fiebre, una fiebre alta, tos persistente, cefalea, el escalofrío, dolor torácico, el dolor también de punta de costado, el malestar general, hiporexia, hay veces esta pérdida del apetito, y bueno, el estudio epidemiológico y sintomatológico es fundamental para el diagnóstico, hay que sospecharlo. Y mira, aquí tenemos una placa, esta es la forma de presentación de la histoplasmosis, que bueno, no se ve tanto aquí la forma de presentación en los vértices, que es bastante frecuente, y la diseminación hacia ambos pulmones, hacia el pulmón contralateral y al otro. Es decir, esta es una diseminación broncógena de esta
este paciente, ¿no? Por la forma de presentación imagenológica. Bueno, la histoplasmosis pulmonar cicatrizada muestra con frecuencia un complejo de Ghon, como le decía anteriormente. Es bastante similar la fisiopatología a la tuberculosis y frecuentemente se afectan los vértices, los segmentos posteriores de los vértices pulmonares o el segmento apical de los lóbulos inferiores, ¿no? Puede haber reinfección también. La reinfección aguda no es infrecuente en aquellas personas, así como hablamos en tuberculosis, que tuberculosis prima infección, tuberculosis primaria y tuberculosis secundaria o reinfección de tuberculosis. Aquí también puede darse la misma forma de presentación clínica de esta patología, ¿no? Puede presentarse en unos casos, esto sí les puedo decir que en un caso bonito que vi, bueno, bonito para mí, para contárselo a ustedes, pero feo para el paciente, una serie de granulomas, miren lo que dice aquí, granulomas pulmonares, granulomatosis miliar, una paciente de Jipijapa, en el cual se pensaba que era, bueno, realmente te digo una cosa que nos mareó todo y que la paciente estaba pierde peso, por eso pensamos que era algo maligno y resulta que al final se operó y resultó ser un granuloma histoplasmósico, ¿no? Complicaciones, una complicación frecuente de histoplasmosis primaria es el desarrollo de una masa semejante a un fibroma. Es decir, puede formar esto que ustedes ven aquí y esta masa que ven, esta radiografía lateral, pero te repito, a veces no solamente una masa, sino múltiples nódulos que dan al aspecto sospechoso y sobre todo cuando se acompaña de sintomatología clínica de disminución del apetito, pérdida de peso, dan una sensación de que estamos frente a una neoplasia, ¿no? Y como le digo, esta paciente que le acabo de contar presentaba múltiples nódulos y nódulos calcificados grandes de 1,5 centímetros, de 2 centímetros y bueno, se sacaron varios de estos nódulitos y la paciente después se hizo el tratamiento, fue un tratamiento largo y la paciente después de unos meses estaba bien, ¿no? Pensaba hasta ya muy triste la familia, pensaba que era un cáncer invasivo, porque estos nódulos iban creciendo a medida que pasa el tiempo, pero al final se demostró que realmente era producto de esta enfermedad, ¿no? Histoplasmosis pulmonar crónica puede presentar, esta es otra forma de presentación, dos formas, neumónica y la forma cavitaria o no cavitaria, ¿no? La cavitaria cuando, bueno, a medida que pasa, mire, ustedes ven aquí en el vértice de este paciente, es la forma cavitaria y en otros casos hay lo que hay una zona condensativa en forma de una bronconeumonía, ¿no? Casi siempre en los lóbulos superiores. Los síntomas más frecuentes de los pacientes con histoplasmosis pulmonar crónica no cavitaria es una tos, pérdida de peso y fiebre, escalofrío. Bueno, y como les decía anteriormente, la histoplasmosis diseminada progresiva suele presentarse especialmente en infantes y pacientes con su defensa bastante baja. Siempre hay compromiso del hígado, del vaso y hay crecimiento ganglionar también. Cuando los pacientes solicitan atención médica, casi todo presenta signos de enfermedad diseminada, fiebre, pérdida de peso, a veces hay ganglio